Bueno, ahora sí vamos a empezar. Buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Es un gusto para mí poder estar dando apertura a este segundo día de nuestra semana médica. Estamos muy contentos porque el día lunes tuvimos nuestra primer ponencia que sin duda alguna pues aprendimos el cómo presentar al paciente en un pase de visita. Hoy traemos un nuevo tema, interpretación de pruebas de laboratorio. Quiero agradecer también para empezar al licenciado Álvaro Patzán, quien pues aceptó la invitación en poder impartir este tema esencial para los estudiantes y que puedan aquellos que aún tienen una idea de poder reforzar lo que respecta a este tema. Sin duda vamos a tener una tarde llena de conocimiento donde se va a impartir este tema y pues vamos a iniciar presentando a nuestro ponente de esta tarde. Sean todos bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, el licenciado Álvaro Bernardo Patzán Mijangos, químico biólogo, colegiado 3588, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, miembro del Colegio Farmacéutico y Químicos de Guatemala, docente de la Facultad de Ciencias Médicas del Centro Universitario de Oriente Cunori de la Universidad de San Carlos de Guatemala, cátedra de Laboratorio de Química General, cátedra de Inmunología y Microbiología Clínica, cátedra de Correlación Diagnóstica en Clínicas Familiares, diplomado en VIH del Hospital Roosevelt y programa ONU-SIDA, diploma en salud mental del Centro Universitario de Oriente, diplomado en microbiología y actualización de cepas resistentes nosocomiales y comunitarias, director técnico de los laboratorios clínicos Chiquimula, Jocotán, Salamá, Baja Verapaz, La Unión Zacapa, investigaciones, dirección de presencia de anticoagulante lúpico en pacientes con enfermedades reumatológicas en el Hospital San Juan de Dios, presencia de anticoagulante lúpico en pacientes embarazadas en el Hospital Nacional de Zacapa, coasesor de 8 trabajos de investigación de la carrera de Ciencias Médicas del CUNORI y en la actualidad primer año de maestría en banco de sangre de la Escuela de Posgrados de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, investigación en factores socioculturales para la donación de sangre. Gracias, licenciado Álvaro Patzán. Es un gusto para nosotros poder tenerle y le doy el uso de la palabra. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Para mí de verdad es un verdadero gusto y es un verdadero honor el que se me haya tomado en cuenta para colaborar en algo con el aprendizaje y la verdad es que antes de iniciar la ponencia quiero felicitarlos por estar invirtiendo su tiempo libre en tratar de mejorar sus aspectos de cuestión de conocimientos. Creo que no me deja modificar esto. Vamos a ver. Bueno, tenemos ya pantalla. Sí, ya podemos ver. Muy bien. Bueno, a empezar. El programa decía que vamos a ver análisis, coproanálisis y hematología, pero la verdad es que por más que hubiéramos corrido, no hubiéramos visto muy bien los 3 aspectos, entonces me enfoqué un poquito en uroanálisis y coproanálisis. Casi, por lo que entendí, la mayoría de los asistentes al día de hoy van a estar en el área hospitalaria el otro año. Entonces, la hematología van a tener que aprenderla por cuestiones que tengan que investigar o por cuestiones que vayan viendo con sus docentes a nivel hospitalario. Pero el uroanálisis y el coproanálisis no por fuerza le damos la importancia que tiene
porque después buscamos culpables, pero el punto es de que los aprendemos a mal leer. Dejamos un examen de orina que tiene por lo menos 20 parámetros para leer y solo nos vamos a ver si tiene infección, solo si tiene leucocitos o solo si tiene bacterias. Entonces, la intención es esta, que hoy salgamos entendiendo que hay que leer todos los aspectos del uroanálisis, todos los aspectos del coproanálisis. Por favor, creo que no puedo ver si alguien levanta la mano, entonces, si alguien tiene alguna duda, por favor, me interrumpe en ese momento y pues de una vez resolvemos la pregunta. ¿Sí? Bueno, antes de hablar de cualquiera de los dos, siempre debemos entender que a nivel de laboratorio vamos a tener el chance, existe el chance, obviamente ningún laboratorio en el mundo quisiera pasar por esos aspectos que pueden afectar un resultado y que son la fase preanalítica, la fase analítica y la fase postanalítica. Pero existen esos aspectos y entonces yo debo entender de que el laboratorio clínico nunca nos va a decir que tiene nuestro paciente. El laboratorio clínico, tal cual lo deberían haber entendido desde siempre, es una ayuda paraclínica, ¿sí? Por favor, sus aspectos semiológicos, la clínica de su paciente, son los aspectos que van a ser los que reinen a la hora de que ustedes manden un examen para algún paciente. Bueno, entonces, ¿qué aspectos tenemos en la fase preanalítica? Hablando de examen de orina y examen de heces. La fase preanalítica es cómo tengo la muestra. Es importantísimo que sepamos cómo obtener la muestra. Ya vamos a ver conforme vayamos viendo cada uno las indicaciones que debe saber nuestro paciente. Pareciera muy sencillo, para nosotros que estamos en ciencias de la salud, parece muy sencillo decir, bueno, te doy un recipiente y dame una muestra de orina o dame una muestra de heces y técnicamente todo lo vamos a hacer muy bien, ¿sí? El punto es cuando le damos esto a alguien que no esté en salud, ¿sí? Incluso habemos quienes de salud, no vemos a ciencia cierta cuáles son las condiciones. Bueno, importantísimo la fase preanalítica, ¿sí? De la fase preanalítica depende el 60 o 70% del resultado como tal, ¿sí? De cómo se obtiene la muestra, del tiempo que lleva la muestra para su análisis de rotular una muestra. Entonces ya vamos a ver eso. En la fase analítica, pues obviamente tiene que ver directamente con, en estos casos, con nuestro observador o con la persona que se va a hacer cargo de realizar el test. Y no se confunda a la hora de ver algo. Esto tiene que ver con expertise directamente de la persona que realiza el test. En la fase postanalítica, las tres van de la mano, sí, pero en la fase postanalítica, digámoslo de alguna manera un poco abrupta, le vamos a echar la culpa a la secretaria. No sirve de nada que el paciente haya entregado muy bien la muestra, no sirve de nada que la persona que realizó el test haya hecho muy bien su trabajo, si la persona que reporta el resultado se confunde, ¿sí? Por estar hoy día, la verdad es que es un mal al que nos estamos enfrentando todos. Los famosos celulares nos están robando mucha atención y entonces alguien que empiece a pasar de manera distraída un resultado podría confundir ya vamos a verlo más adelante, en un renglón, reportarlo de otro renglón y entonces se vienen estos problemas. Y entonces estos tres aspectos que podríamos tener, porque me interesa que nos vayamos con esta parte de entender que tenemos tres aspectos complicados a la hora de un análisis, porque si el resultado no coincide con la clínica de mi paciente, si el resultado no coincide con el diagnóstico diferencial, debo entender que es posible que haya algún error en cualquiera de estas tres fases y que ahora haya que repetir el examen en principio o consultar al laboratorio. Mira, esto no coincide con lo de mi paciente. Bueno, entonces empezamos con uroanálisis. Le vamos a llamar así al examen rutinario de laboratorio
ojo, es rutinario. Esto de verdad, o sea, casi que todos los laboratorios del mundo deberíamos de poder realizar este examen de una forma relativamente bastante sencilla. Ojo, que sea un rutinario, que sea un examen aparentemente sencillo, no quiere decir que no es importante. Varias veces se le pregunta al personal técnico cuál es el examen más importante o cuáles son los más light, y lo primero que pues, sugieren es que el examen de heces y el examen de orina son así como exámenes que medio pelan. De hecho, por experiencia propia, le he preguntado a médicos en formación qué piensan de hacer exámenes de orina, y me dicen, sí, nosotros lo hacemos porque todos lo piden. O sea, el no tener la conciencia de por qué voy a pedir o solicitar un examen de orina significa de que no le estoy dando el valor que tiene como tal. Bueno, brinda demasiada información. Un examen de orina vamos a tener información renal principalmente. O sea, lo primerito lo que yo pienso con un examen de orina es algo renal, algo de vías urinarias. Información hepática, ya vamos a ver por qué nos da información hepática. Nos da desórdenes, nos da problemas crónicos. De hecho, uno de los conceptos del uroanálisis o del examen de orina es que es el análisis de una biopsia líquida. ¿Sí? Entonces, entender lo importante que es una biopsia, entonces vamos a entender la magnitud que tienen para nosotros tener esta información. Y lo que les decía, si yo logro entender todos los aspectos que tiene como tal el examen de orina, pues tiene un valor incalculable en el cuidado de la salud. Bueno, para el examen de orina lleva 3 aspectos. Los 3 van muy ligados. Ya vamos a verlo, o ya los voy a enseñar a cruzarlo. Pero tenemos el examen macroscópico, examen químico y el examen microscópico. O sea, son 3 etapas que tiene el examen de orina. Bueno, entonces en el macroscópico tenemos que hablar del color. ¿Por qué nos interesa el color? Por no dar demasiada información, ¿sí? El color normal y natural de la orina es amarillo. Podría ser ámbar, pero ya nos está diciendo que con ámbar el paciente no tiene muy buena ingesta de líquidos o puede hablar de un estado de deshidratación. Y en algunos casos es incluso incolora o transparente. Habla de una muy buena hidratación. Obviamente también podría hablar de un exceso de consumo de líquidos, y entonces sabemos que ninguno de los extremos nunca es bueno. Cuando tenemos pacientes tomando ciertos medicamentos, lo primero que puede haber, obviamente debemos recordar que los medicamentos tienen 2 pasos, renal y o hepático. Entonces, sí puede haber una serie de medicamentos que sí pueden teñir la orina, y entonces es importante que tengamos esto en la cabeza para saber a qué podemos atribuirle un color de orina. El aspecto tiene que ver con la apariencia como tal. Tenemos 3 aspectos para el examen de orina. El aspecto, hablaremos de límpido, ¿cómo les digo esto de límpido? Si yo soy capaz, todos los exámenes de orina, todos, y también de heces, se deben de recibir en recipientes transparentes, ¿sí? Ya la mayoría de laboratorios no reciben recipientes donde no se pueda ver, no se reciben muestras en botellas donde hubieron medicamentos, no se reciben muestras en botellas donde hubo bebidas alcohólicas o bebidas carbonatadas, y no se reciben en cosméticos. Antes la gente conseguía recipientes que habían contenido cosméticos, cremas principalmente, y estos alteraban lo que el laboratorio estaba observando, y entonces había mucho desfase entre lo que se observaba y lo que el paciente tenía. Entonces debe ser transparente. ¿Por qué estoy marcando esta parte de que sea transparente? Porque me deja ver la orina como tal. Entonces,
Límpido será cuando yo pueda o tenga la capacidad de ver a través de la orina, ¿sí? O sea, que yo pueda ver el frasco de orina independientemente del color, porque el color puede ser amarillo, pero si yo veo a través del recipiente, yo veo con claridad hacia el otro lado, ¿sí? Nos habla que el líquido tengo entendido que es líquido y se va cristalino, el color, ¿es correcto? No sé quién nos comenta que entiende que límpido, el líquido se ve cristalino. Insisto, diría que se ve muy claro, o sea, o que no hay opacidad, así lo definiría, como que no hay opacidad. Eh, bueno, entonces límpido. Tenemos ligeramente turbio, que significa que yo ya tengo un cierto grado de dificultad para ver a través de ese recipiente. Turbio, ya tenemos ahí ciertos elementos formes. Tal vez la palabra exacta no va, pero yo diría que para que nos entendamos, es una orina espesa y muy turbio. O sea, es una orina, esta orina muy turbia, ya me está diciendo que es como que yo agarrara agua sucia, ¿sí? Pero no pensemos agua con lodo, ¿sí? O sea, agua sucia, o sea, como que le pusiéramos algún elemento que no permite que yo pueda ver a través de ella. El aspecto en este momento no me dice que algo sea patológico, ¿sí? Ya vamos a ver que vamos a ligar directamente el aspecto con la parte microscópica. Aquí es donde vamos a empezar a relacionar. Por eso les decía, es importante que aprendamos a leer bien un examen de orina. Olor, la verdad, básicamente, incluso a nivel internacional, ya los laboratorios casi no están poniendo olor, porque ponían en olor sui generis, o la mayoría escribe sui generis, o sea, huele a orina, entonces no nos dan ningún tipo de información. Esto de olor se usó en el pasado, que recordemos que no teníamos tanto acceso a microscopios, no teníamos tanto acceso a ciertos equipos que nos pueden ayudar con la parte química. Entonces, los olores sí iban encaminados a esto, a tratar de ver si era alguna infección bacteriana, si el paciente posiblemente podría estar padeciendo algún tipo de diabetes o algo así. Ahí iban. Entonces, en la actualidad ya básicamente no se evalúa este aspecto. pH, pH y densidad, ya vamos a verlo adelantito en una imagen. A pesar de que está en la tira reactiva para el examen químico, se toma en la parte macro, ¿sí? Ya vamos a ver que la importancia que tiene los valores. Una orina debería oscilar para que sea normal entre 5.5 y 6.5. Eso es una orina normal, ¿sí? Ya vamos a ver con qué los vamos a empezar a relacionar cuando sea muy ácida o muy básica. Básicamente a lo que lo vamos a asociar es a la presencia de ciertos cristales. ¿Sí? Cuando la orina se acidifica o se alcaliniza, da chance a la formación de ciertos cristales que obviamente nos van a dar información de que el paciente está padeciendo algún tipo de daño en vías urinarias o a nivel renal. Y la densidad, pues, tiene que ver con básicamente espesor. Tenemos que recordarnos de nuestras clases de química general, de qué es la densidad. Bueno, entonces tenemos en el examen químico, se miran varios aspectos. Ya vimos que a pesar de que la tira química mencionaba dos, esos van en el macro, pero en el químico vemos cuando menos estos 8 aspectos. Leucocitos, nitritos, proteínas, urbilinógeno, sangre, cetonas, bilirrubinas y glucosa. Bueno, leucocitos. La tira reactiva tiene la capacidad de reconocer leucocitos. Ya vamos a ver. Que en el microscópico también buscamos leucocitos, ¿sí? Entonces, bueno, entonces aquí le hago caso porque tengo dos parámetros midiendo leucocitos, el aspecto químico y el aspecto microscópico. No toquemos el microscópico todavía, vámonos al químico.
el químico es capaz de detectar la presencia de elementos formes de los leucocitos, aunque estos estén desintegrados. El microscópico es la observación como tal. Entonces, de algún modo, yo podría tener en el químico leucocitos positivo y en el examen microscópico leucocitos negativo. ¿Ya? ¿Qué información me da? Me está diciendo que ahí hay algo extraño. Decir que por la presencia de leucocitos hay una infección es muy aventurado. Recordémonos que los leucocitos tienen varias funciones, procesos inflamatorios, procesos infecciosos, podría haber presencia de leucocitos. Entonces, ya podemos ir pensando en qué. Ojo, que haya presencia de leucocitos en orina, sí nos empieza a denotar que puede haber alguna anomalía. Con un examen de orina como tal, es decir, que alguien tiene una infección urinaria, alguien tiene una infección bacteriana, viral, parasitaria, es muy aventurado. ¿Sí? No nos da el chance de definirlo como tal, pero sí nos dice, ojo, ya debe haber algo anómalo. Ya vamos a ver los valores permitidos de leucocitos en el examen químico. Nitritos. No hace mucho tuve la oportunidad de hablar con un médico de formación y me decía, bueno, es que si hay nitritos, hay infección, y si no hay nitritos, no hay infección. Ojo con esa parte. La presencia de nitritos solo nos denota la capacidad que puede tener cierto grupo de bacterias por desdoblar los nitratos a nitritos. Es función metabólica bacteriana, pero ojo, si yo tengo nitritos positivos en orina, ahí sí, o sea, ahí sí, es una infección bacteriana. Adelantémonos de una vez, es una infección bacteriana. No estoy diciendo que si no hay nitritos no hay bacterias, no. Yo puedo tener bacterias que no tienen la capacidad metabólica de desdoblar los nitratos y no los convierten en nitritos y tengo infección bacteriana. Entonces, pero ojo, que yo tenga nitritos positivos, ahí sí, de una vez, yo puedo decir con seguridad, tengo una infección bacteriana. Ojo, tenemos que ir a leer qué bacterias tienen la capacidad de desdoblar nitratos y nitritos. Son 3 grupos bacterianos, no es la charla de hoy, pero es para que lo tengan en la cabeza. Entonces vayan a leer o a investigar cuáles son las bacterias que tienen la capacidad de desdoblar nitratos. Y entonces, ¿por qué me interesa esto? Esto sí, para las personas que me conocen un poco y saben que no me gusta mucho que uno memorice, no deberíamos de memorizar tanto, deberíamos de analizar, pero esto sí es de memorizarlo. ¿Por qué me lo tengo que memorizar? Porque ustedes en algún momento tendrán a un paciente en frente de recurso, ya no deja de ser un papel con números y letras, se vuelve una vida. O sea, vamos a tener un paciente enfrente con su resultado de laboratorio y entonces nos va a decir, bueno, nitritos positivo, entonces yo me voy y asocio qué bacterias pueden ser. Obviamente con la clínica del paciente y por ojo clínico y por experiencia, ustedes empezarán a decir, bueno, puede ser X bacteria. Obviamente tendremos que separarlas entre las que puedan ser nosocomiales y las que puedan ser comunitarias y poder darle al paciente tratamiento empírico. Si nos interesa mucho, en este caso, memorizar qué bacterias pueden ser capaces de desdoblar nitratos. Presencia de proteínas. Bueno, no es normal que haya proteínas en orina. ¿De qué nos denota la presencia de proteínas? Nos va a hablar bueno, de algún daño a nivel glomerular del riñón. Entonces, ojo, la presencia de proteínas como tal es algo posiblemente anómalo, posiblemente patológico, y ya nos está, ojo, aquí el daño es renal, ¿sí? Bueno, urobilinógeno, pues es parte del metabolismo de las bilirrubinas como tal, y también tiene que ver directamente con ciertas cosas metabólicas por la capacidad que tiene el urobilinógeno de aparecer en ciertos alimentos. Sangre no debería haber, ¿sí? Vamos a entrar en conflicto con ciertos autores. Yo prefiero creerle a los autores que me dicen que no es normal que haya sangre. Para mi gusto, solo existe un momento
en el que puede haber, bueno, digámoslo de alguna manera, dos momentos en los que puede haber sangre y que no es patológico. Es en el caso de mujeres que están en periodo menstrual o que están terminando su periodo menstrual, ¿sí? Son los únicos dos momentos en los que puede haber glóbulos rojos y que no los vamos a asociar a algo anormal. De lo contrario, la presencia de células rojas o de sangre en orina, sí hay que empezarlo a asociar con algo patológico y habría que ir a investigar si es algo mecánico o si es algo fisiológico. Bueno, caemos a lo mismo que los leucocitos. En el microscópico tenemos la presencia de glóbulos rojos o sangre y caemos exactamente a lo mismo. Que no vamos a hablar ahorita, lo vamos a hablar cuando lleguemos a la parte microscópica, cuando vemos los eritrocitos como en orina. Pero sí yo puedo tener, al igual que en el caso anterior, presencia de sangre químicamente y en el microscópico decir, no, no hay, porque caemos a lo mismo. O sea, en la parte química se puede detectar parte de, ¿sí? O sea, el químico necesita muy poco para detectar cantidades, ¿sí? Aunque no sean visibles como tal. Y en microscópicos vemos las formas como tal. Podríamos tener sangre positivo en químico y microscópicamente no hay. También podríamos tener en el químico, porque recordémonos que en el color nos está diciendo, ah, bueno, es amarillo, y en el químico nos diga presencia de sangre y en el microscópico que no, y por eso tenemos que ir correlacionando los tres aspectos y sí pensar en algo patológico. Cetonas nos ayuda mucho con el metabolismo de nuestros pacientes diabéticos principalmente, pero también debemos entender que podemos tener pequeños estados cetónicos dependiendo de la dieta. Si nos ponemos hoy con una dieta alta en consumo de carnes rojas, seguro vamos a ponernos cetónicos. Bilirrubinas nos habla del metabolismo hepático, nos habla de exactamente de eso, la cantidad o cómo está funcionando el hígado, pero ojo, para que no nos vayamos a ir confundidos. Si yo estoy pensando en algo hepático de mi paciente, le hago exámenes directamente hepáticos, me voy a hacer exámenes químicos en búsqueda de cómo está ese hígado. No es el punto de hoy, pero por mencionar algunos, fosfatasa alcalina, bilirrubinas, deshidrogenasa láctica, gamma GT, por mencionar algunos. Entonces, no voy a mandar un examen de orina cuando yo tengo un paciente con sospecha de algo hepático como tal. Si bien nos recordamos, el examen de orina como tal nos da demasiada información, entonces nosotros deberíamos de mandar la orina a todos nuestros pacientes, pero a todos. ¿Cuál es el motivo de consulta? Paciente se tropezó, cayó y tiene fisura de la mano. Si ya lo tenemos en clínica o en el hospital, no cuesta nada solicitarle un examen de orina y nos va a dar demasiada información metabólica, renal, hepática del paciente. Bueno, y glucosa también nos habla de pacientes puedan tener algo pequeño, alguna descompensación, que sean diabéticos o que puedan ser diabéticos debutantes. También hay que tener en cuenta esto. Nunca jamás en la vida le vamos a decir a un paciente que puede o que está padeciendo de diabetes o algo por el estilo cuando yo tenga presencia de glucosa en orina. No. Con un estado de deshidratación severa yo puedo tener presencia de glucosa en orina. Entonces, ojo con esa parte. Tenemos que ver la hidratación de nuestro paciente para determinar si esa glucosa la vamos a relacionar directamente con diabetes, ya sea una diabetes descompensada o una diabetes debutante, o lo vamos a asociar directamente con la deshidratación. Bueno, y aquí tenemos valores normales para las orinas. La densidad va de 1.005 a 1.025. Tenemos que ponerle ojo. La densidad la vamos a asociar mucho con la ingesta de líquidos como tal. Entonces, entre más denso, menos consumo de líquidos. pH, lo normal, yo les decía que aquí nos lo menciona que va de 5 a 7. Yo sugiero que sea de entre 5.5 y 7.5. Proteínas, no debe haber proteínas en orina.
Glucosa no debe haber, o sea, los resultados que nosotros deberíamos ver en el examen químico es esto, o sea, la densidad entre 1.05 hasta 1.025, pH de 5 a 7, no debe haber presencia de proteínas de glucosa, no tiene que haber cuerpos cetónicos, no deben haber bilirrubinas, el urobilinógeno puede ser permisible hasta 0.2 miligramos por decilitro, no debería haber presencia de sangre, no deberían haber nitritos y no deberían haber leucocitos. O sea, esto es lo normal que deberíamos esperar en un examen de orina para decirle a un paciente que definitivamente no está padeciendo nada. Bueno, ¿cómo se hace el examen de orina? Es sumamente complejo. Se toma una tira de orina, esto es una tira de orina, o sea, vienen unos tubos que traen entre 100 y 150 unidades de tiras, se toma una tira, se sumerge en la orina la debemos de pasar a un tubo cónico que es donde luego irá a la centrífuga para que tratemos de tener aquí un concentrado de lo que tiene esa orina y nos vayamos a verlo al microscopio. Pero la tira de orina se hace antes de centrifugar la orina, es sumamente necesario. Luego se saca, creo que ya para el nivel que estamos todos hemos hecho la práctica de pH en el laboratorio, cómo se hacía la medición de pH. Si nos recordábamos, tocábamos la solución que queríamos medir, luego tocábamos el pH y este variaba de color, se iba poniendo desde amarillo hasta verde intenso. Tal cual varía el papel pH, así varía esto. Estos son, cada uno, no, esto no es papel pH, ¿sí? El único pedazo que tiene pH es este, ¿sí? Que tiene papel pH y que varía el color dependiendo la acidez o alcalinidad de la orina. Todo lo demás es papel previamente sensibilizado para búsqueda de leucocitos, nitritos, proteínas, urobilinógenos, sangre, la densidad de glucosa, bilirrubinas. Entonces, esta es la forma. Algunos laboratorios ya hemos variado esto. Claro, de que es la forma más utilizada, sigue funcionando muy bien, pero recordémonos que habemos algunos, va a parecer hasta chiste, pero habemos algunos que tenemos algún problema visual y no nos lo hemos manejado y entonces no percibimos los colores iguales. Entonces ya existen equipos que están estandarizados para leer esta tira de orina, ¿sí? Y entonces, dependiendo el color, lo interpreta y nos da un resultado para que nosotros digamos, bueno, el color es tal y entonces el resultado es tal, ¿sí? Bueno, y entonces nos vamos al microscopio. Si nos recordamos, les dije que el aspecto lo íbamos a relacionar directamente con el microscópico. ¿Por qué? Porque entre más turbidez haya, hay algo que le está dando esa turbidez a la orina. Entonces, ¿qué puede ser lo que le está dando la turbidez? Presencia de cualquiera de estos, porque todos estos, si nos vamos a pensar, para que nos entendamos, digamos que estamos todos en una casa, ¿sí? 20 personas, una casa de 2 niveles si quieren. Y si yo empiezo a regar a todos por todos lados y solo me trepo por la rendija de la puerta y digo, bueno, no hay personas, o sí hay unas que otras porque no los puedo ver. Distinto es si yo logro encerrarlos a todos en un cuarto, entonces será más fácil empezar a describir, bueno, sí, hay 20 personas, hay 3 de pelo negro, hay 6 de pelo rubio, hay 4 sin pelo. Entonces empezamos a ver las características de cada quien y eso es lo que logramos con la centrifugación. Entonces a la hora de tener la centrifugación, todos los elementos formes que pueda tener la orina quedan aquí abajo. Descartamos toda esta columna, en este momento se volverá sobrenadante, lo descartamos y nos quedamos trabajando con todos los elementos que se hayan quedado aquí en la parte de abajo. Y esto es lo que miramos al microscopio. En el microscopio tenemos que buscar leucocitos, glóbulos rojos, y estos dos van en cantidades por campo. ¿Cómo se obtiene esto? Bueno, las cantidades por campo se obtienen
contar directamente cuántos vamos observando en toda la orina. O sea, tenemos que observar completamente toda la orina que vamos a analizar al microscopio, todo. Y luego de que ya miramos que toda la repartición fue normal y todo esto, empezamos a contar así, de uno en uno, cuántos leucocitos hay por campo. Yo calcularía que se pueden contar tranquilamente hasta unos 30 leucocitos por campo, pero ¿cómo es que se hace? Se cuentan 10 campos, ¿sí? O sea, yo cuento un campo y tengo 15. Cuento un segundo campo y tiene 17. Cuento otro campo y tiene 14. Cuento otro campo, bueno, entonces junto todos los campos y me dan, por ejemplo, 270 leucocitos totales, ¿sí? Porque yo tengo que llevar la cuenta e ir sumando. Una vez que tengo la cuenta total de 10 campos, recuerden que yo les voy a reportar por campo, entonces los 270 lo divido dentro de 10 campos y se vuelve 27 por campo. Esos son los números que salen, ¿sí? Eso es la forma en que sale. Se ha acogido una mala práctica, debo de decirlo, de que habemos varios laboratorios que estamos reportando entre 25 y 30, y eso no puede ser, o sea, porque estos números son exactos. O sea, si yo divido 285 dentro de 10, me sale 28.5. Obviamente yo no le puedo decir al médico, vi 28 leucocitos y un pedacito, ¿no? Entonces, o digo 28 o digo 29, ¿sí? Pero entonces, esos números deben ser exactos. Por favor, cuando ustedes reciban un examen de orina y el laboratorio que se los está reportando les dice que hay márgenes tan grandes, pregúntele cómo lo hizo, porque así es como debería funcionar. Alejandro Rosa nos escribe y sí, es un promedio, realmente es un promedio de lo que vi en los 10 campos. Recordémonos de que como no es totalmente homogénea la forma en que repartí, por eso es que se hace básicamente por una forma probabilística, esa es la palabra. Bueno, los glóbulos rojos también nos lo deberían de reportar por campo. Y luego tenemos todos los demás aspectos: células epiteliales, levaduras, cilindros, cristales, bacterias y moco, y esto va en cruces. Recordando que una cruz es poco, 2 cruces es regular cantidad, 3 cruces es mucho, y en algunos casos, dependiendo el director técnico, se pueden reportar incluso hasta 4 cruces, que significa demasiado, ¿ya? Entonces, esos son los aspectos a tener: 1, 2, 3, 4 cruces. No hay un reglamento, por lo menos para Guatemala, que me obligue a poner 2 cruces escaso. O sea, poner las dos cosas. Yo puedo poner escaso o una cruz. Regular cantidad o 2 cruces, o poner las dos cosas, ¿sí? Entonces, queda directo, totalmente a criterio del director técnico de cada laboratorio, la forma en que se reporta. Bueno, células epiteliales. ¿Cuántas cruces es permitido? No importa. No importa, como tal, no importa. Pues yo puedo tener 3 cruces y no es nada patológico. Puedo tener una cruz y no significa que esté sano, ¿sí? O sea, entonces, solo nos está diciendo tal cosa. Por favor, siempre que reciban un examen de orina, tienen que correlacionar inmediatamente la parte microscópica con la parte macroscópica. El aspecto, ¿sí? Es imposible, o sea, no debería, no existe. Yo no les puedo decir, están nítidos, estoy viendo un terreno completamente baldío y después reportarles que vi 3 casas, o sea, no se puede, ¿ya? Entonces, yo debo de decir, bueno, si el aspecto me dice que hay ligeramente turbidez o que hay mucha turbidez, hay que buscar qué es lo que le da turbidez. Insisto, hasta el momento macroscópico no podemos decir que es patológico o no el aspecto. Bueno, levaduras, no debería haber levaduras, ni una sola cruz. No hay un parámetro que hable de cosas permisibles o no para levaduras. Entonces no debería haber. ¿De qué debemos sospechar? Entonces, levaduras habla de
alguna posible infección fúngica, ¿sí? ¿Esperamos? No, démosle tratamiento de una vez a algún antifúngico sistémico a nuestro paciente. En especial, es bastante común, no es normal, es bastante común encontrar levaduras en pacientes diabéticos. Cilindros y cristales no deberían haber, no, o sea, bajo ningún punto de vista. Esto nos debería de ir a pensar de que la ingesta de líquidos es muy baja y que la alcalinidad o acidez de la orina está afectando o está permitiendo la presencia de, ojo, los cilindros y los cristales están formados por proteínas, entonces también si nos decía aspecto turbio, presencia de proteínas y encontramos cristales o cilindros, ahí está la respuesta. Por eso les digo, tenemos que ir relacionando todo, no hay una forma, una guía práctica para leer orinas, así como tal, de decir, bueno, A es tal cosa, B, tal cosa, no, o sea, están todas las posibles combinaciones y así es como las tenemos que relacionar. Bacterias, ¿hasta dónde sería permisible? Yo diría que incluso hasta 2 cruces de bacterias, pero obviamente caemos a lo mismo, no hay una fórmula mágica para decir hoy, bueno, si tiene 2 cruces está normal, o si tiene 2 cruces está enfermo. Yo podría tener pacientes con una cruz de bacterias y decir que tienen una infección bacteriana. Insisto, con un examen de orina no podemos establecer que haya o no infección. Con la presencia de bacterias, lo que me está diciendo es eso, hay presencia de bacterias. Habrá que ver, en especial en mujeres, porque es mucho más común, si nos estamos afectando a una vaginitis o a una vaginosis o a una infección urinaria. Por favor, nunca, a menos que su paciente esté sintomático, pero nunca indique uso de antibiótico solo por ver que hay bacterias o que hay leucocitos en orina. Por favor, cultive, a menos que su paciente esté sintomático. Si su paciente está totalmente sintomático, pues sí, obviamente tenemos que dar tratamiento empírico, damos tratamiento de primera línea, esperamos el resultado del laboratorio y ya vemos si continuamos con el tratamiento o migramos al paciente. La presencia de moco, no me denota nada malo. Como tal, no podría decir que la presencia o no de este es patológico o no. Lo que me da la información que haya moco en orina es que el sistema inmunológico está trabajando, nada más. Que está produciendo moco para evitar o tratar de capturar alguna posible entrada de bacterias, alguna posible entrada de hongos y que nuestro paciente no está padeciendo absolutamente nada. Bueno, y entonces tenemos aquí esta tabla que nos da como una guía rápida y práctica para tratar de entender. Los leucocitos va a ser previsibles de 0 a 5 por campo. No nos podemos ir hoy diciendo, bueno, si tiene 6, tiene infección o tiene ya algo patológico, ¿verdad? No vamos a ponernos tan cuadrados, en especial si entendimos cómo salieron estos leucocitos. La diferencia entre decir, digamos, si yo tengo 55 leucocitos por campo, dependiendo quién lo reporte, va a poner 5, o dependiendo quién lo reporte, va a poner 6. Entonces, tenemos que entender que 6 no por fuerza ya es enfermedad. Hay que tener criterios, aunque la literatura me dice de 0 a 5 es normal, yo dejaría incluso de 0 a 7 o a 8 y diría que relativamente es normal. Obviamente hay que individualizar cada caso para pensar cómo manejarlo. Habrán casos donde con 7 leucocitos por campo yo diré si tiene infección o si tiene algo patológico. Obviamente hay que pensar en puño y percusión. Todo este tipo de cosas. Bueno, aquí nos da qué podría ser. No nos vayamos a casar de leucocitos, pielonefritis. No, por favor, no. Eritrocitos, ya les dije, dependiendo de los autores, yo digo que debería ser 0 en todos los casos y que solo dependiendo los 2 momentos en los que puede ser permisible, de lo contrario, sí tenemos que hablar que hay daño a nivel glomerular en caso de haber eritrocitos. Pero insisto, si pensamos en que en la uretra podría haber algo mecánico, o sea, habrá que investigar qué es lo que causa la presencia de estos en orina. Células epiteliales, pues, no nos dice nada patológico como tal, dependiendo, en mujeres, dependiendo el día en que se está realizando el examen, nos tenemos que ir a pensar en su ciclo menstrual y en el recambio
que puede haber de ciertos tejidos, y entonces podríamos asociarlo con eso. Entonces no vamos a pensar que las células puedan o no ser patológicas. Cilindros, no deberían haber cilindros de ninguna clase, y cristales tampoco deberían haber cristales de ningún tipo de clase. Bueno, esto es solo una forma esquematizada de los posibles cristales que pueden haber. Esto se ve en orina. La verdad es que esto sí, no, para los que nos dedicamos a la parte de esta clínica y diagnóstica de orina, tenemos que aprendernos de memoria estas formas, y de verdad, hagan de cuenta que así como se ven en estos dibujos, así se ven en vivo. Bueno, y estos son cilindros. Tenemos 4 tipos de cilindros ahí. Cilindro hialino en la figura A, un cilindro granuloso en la figura B, un cilindro estéreo en la figura C y un cilindro hemático en la figura D. Estos cilindros se forman no solo por la presencia de proteínas, también influye bastante que pueda haber presencia o no de moco para que se formen estos cilindros, porque estos cilindros no son más que el acúmulo de ciertos cristales que estaban por ahí, o de ciertas células que puedan estar por ahí, y que a la hora de agruparse forman cilindros. ¿Alguna duda con uroanálisis? A mí me estresa mucho cuando nadie me pregunta, porque más que creer que todo está claro, siento que los estoy confundiendo más, y que eh, los confundí tanto al grado que no quieren preguntar nada. Bueno. Licenciado, disculpe. Mándeme. Fíjese que nosotros la didáctica que tenemos es de que al final de la ponencia tenemos un tiempo para las preguntas. Entonces, si no le preguntan ahorita, no tenga pena. No hay problema. Insisto, yo soy de los que prefiere que le pregunten de una vez, porque después, a título personal me pasa, yo si no pregunto en el momento, cuando se termina la ponencia o la cátedra, se me olvidó que quería preguntar y me quedé con la duda. Entonces, en mi caso, sí me pueden interrumpir, y si no, también vamos a tener un tiempo para dudas al final de la charla. Disculpe. La tira de orina debe ser antes de la centrifugación de la orina. Habrá que, me pregunta Esaú Mena, si con la presencia de una cruz de bacterias se debe realizar un urocultivo. No te puedo decir que sí, y tampoco te voy a decir que no. Depende. Si mi paciente está sintomático, cuya percusión positiva y todo esto, con una cruz, yo sí lo cultivo, ¿sí? Si mi paciente está relativamente relajado y todo esto, no pasa nada, lo puedo dejar ahí. Recordémonos que la orina es un material de descomposición, y entonces entre la fase preanalítica tenemos que poner que una orina no debería pasar más de 2 horas en su recipiente para ser observada. Si yo observo una orina de 3 o 4 horas, es posible que la presencia de bacterias no sea por algo patológico, sino por un proceso normal de descomposición. Alejandro Rosas. Disculpe. No sé si me escucha. Sí, te escucho. Si en la parte química yo encontré proteínas y en la microscópica veo que hay cilindros o cristales, en vez de pensar en algo biológico, ¿debería pensar en algo renal? Sí, empezar ya ahí en algo renal. ¿Sí? Si no tenemos cristales de estos, sí nos tenemos que ir a vías altas y pensar en algo fisiológico. Tenemos, vamos a ver, Esaú, ya, tenemos a Vianey Portocarrero, que nos pregunta, en caso de que tengamos campos llenos de leucocitos y o de glóbulos rojos. Qué buena pregunta. ¿Qué significa campos llenos? Porque tenemos que aprender este lenguaje. Campos llenos significa son tantos que no puedo contarlos. Así. Eso significa, son demasiados que no puedo contarlos. ¿Qué debemos de hacer? En estos casos yo sí sugeriría, siempre que tengan campos llenos de eritritos y o de leucocitos, cultivar al paciente. Bueno,
Vamos a continuar con proanálisis. Bueno, al igual que con orina, tenemos que definir el coproanálisis como tal. El análisis de heces es una prueba diagnóstica que se utiliza en medicina para el estudio de alteraciones del aparato digestivo principalmente. Nos va a dar, el coproanálisis como tal, nos va a dar mucha información se me fue la palabra en este momento, de actividad metabólica de nuestro paciente. Obviamente sí nos puede dar mucha información microbiológica, pero dependiendo de lo que encontremos, vamos a encontrar mucha información metabólica. Bueno, entonces el examen de heces se divide en dos partes, el de orina en 3, el de heces en 2, macroscópico y microscópico. Bueno, vamos despacio con el macroscopio. Color. Todas las heces per se deberían de ser pardas o café o marrón. Por favor, apréndanse estos tres colores que al final es lo mismo. Café, pardo o marrón, que es café. O verde, ¿ya? Tener heces con otros colores, habrá que ir a estudiar qué es lo que está causando otra coloración o la falta de coloración. Hay que pensar totalmente en algo metabólico y principalmente en algo hepático cuando tengan heces sin color. Obviamente hay uno o dos casos en donde los vamos a asociar directamente con algo microbiológico, pero en caso de que tengamos heces formadas o pastosas, ya vamos a definir eso, formado o pastoso, sin color, hay que pensar en hígado, por favor. Bueno, el aspecto, aquí es a donde vamos. Aspecto, tenemos 4 aspectos: diarreico, semidiarreico, pastoso y formado. ¿Cuál es el normal? Diarreico y semidiarreico nadie debería tener heces diarreicas o semidiarreicas. Eso no es bueno. Ya habrá que investigar qué es. Ya sabemos por estudio que puede ser tan relativamente, diciéndolo, tan sencillo como algo de colon o tan complicado como algo bacteriano o viral. Entonces, nadie debería tener heces diarreicas o semidiarreicas. Lo ideal es que todos tuviéramos heces pastosas, ¿sí? Y aspecto formado son las heces en su fase dura, digamos. Bueno, entonces el color y el aspecto sí lo vamos a relacionar, ya lo dije. Si tenemos heces formadas o pastosas, sin color, hígado. Diarreicas sin color, yo lo asociaría casi que inmediatamente con cólera. Bueno, restos alimenticios. Aquí nos habla completamente la digestión, ¿ya? Recordemos que el proceso de digestión comienza desde la masticación del alimento. Desde ahí, dependiendo los hábitos que tengamos o el tiempo que tengamos para comer, tenemos que hablar de eso. Nutricionalmente, uno debería masticar 70 veces el alimento, ¿sí? Para asegurar una digestión excelente. Difícilmente se hace. Entonces, la presencia de restos alimenticios nos tiene que ver directamente con procesos de digestión. ¿Hasta cuánto es permitible? Idealmente no deberían haber restos alimenticios. Obviamente hay ciertos alimentos, pero no importa cuánto los mastiquemos, de ciertos alimentos que sí tienen demasiada dificultad para ser digeridos y que pueden salir. Ejemplos de comer elote o comer frijol, pues ya sabemos cuál es el resultado. Moco, no lo mismo que con orina, no nos dice si hay algo malo o no. Lo único que me dice es que hay un sistema inmunológico produciendo moco para evitar la entrada de ciertos agentes. Sangre no debería de haber. La sangre aquí en la parte macroscópica la podemos dividir en cruces también, y existe otro término: 1, 2, 3 cruces, cuando menos, en algunos casos 4, dependiendo del laboratorio y el director técnico, y puede existir la palabra trazas. Trazas es menos que una cruz, ojo con esa parte. Entonces, en especial cuando tengan algún resultado de laboratorio,
Si les dice trazas, es menos de una cruz, o sea, es muy poquito, o sea, ni siquiera me atrevo a decir que es una cruz. Entonces, ojo con esa parte. Y pH. Esta sangre, por favor, la vamos a ir a relacionar rapidito con el aspecto de las heces. Si tengo heces formadas, por ejemplo, y tengo trazas de sangre o una cruz, esa puede ser la respuesta. Recordemos, sangre a nivel de heces no nos va a decir exactamente qué es lo que puede estar dando. Alguien con hemorroides podría tener heces con sangre y no tiene nada fisiológico, ¿ya? Ni nada microbiológico, simple y sencillamente tiene algo mecánico, ¿sí? Entonces, ojo con esa parte, habrá que indagar la presencia de sangre. Y el pH, lo mismo, nos mide acidez o alcalinidad del material fecal. En el microscópico empezamos a ver varias cosas. Grasas, jabones, almidones, fibras musculares, presencia de bacterias, leucocitos, eritrocitos, levaduras y o parásitos. Vamos a ir en orden. Grasas y jabones están de la mano, ¿sí? Tiene que ver con la dieta directamente del paciente. Bueno, el material fecal como tal tiene que ver con la dieta del paciente directamente. Entonces, alguien me dijo una vez, esto ya me lo dijo un médico, ¿por qué porque me dijo, todas las grasas son malas o los jabones son malos? Decir hoy que es malo o que es bueno, no me atrevo, pero entonces me dice, pero entonces, ¿por qué lo reportan? Porque nos va a dar información metabólica del paciente. Pensemos por un momento que estamos teniendo enfrente a un paciente diabético. Como el médico per se le gusta regañar diabéticos, el paciente miente, en especial el paciente diabético. La mayoría de pacientes diabéticos no se cuida como tal. Entonces, como él no sabe estos aspectos, nos dice, no, yo me cuido con la dieta y, ay Dios, no, ahora solo como cocido y todo. Y cuando miramos en la cantidad de grasas en heces, es regular cantidad o abundante, igual que jabones, entonces lo vamos a asociar a que nuestro paciente tiene alto consumo de grasas, ¿sí? Entonces, grasas, habla de eso como tal, grasa, y jabones es metabolismo de las grasas, ¿sí? Entonces, la presencia de estos dos lo vamos a asociar inmediatamente al alto consumo de grasas. Almidones tiene que ver con ciertos alimentos que son altos en almidón, por mencionar dos, camote, yuca, papa, bueno, tres, son ricos en almidones. También, insisto, ¿cuánto debería ser lo normal? Tal vez una cruz, ¿sí? De lo contrario, pensar en que hay presencia de almidones y pensar en alguien que ya está padeciendo diabetes, ojo con esa parte, y el consumo de ciertos alimentos que no nos van a permitir controlar. Fibras musculares tiene que ver con la digestión de carnes, ¿sí? O sea, dependiendo cómo, o la capacidad del sistema digestivo del paciente para poder desdoblar alguna ración de carne que vaya a consumir. Bacterias, en material fecal, no me estresa ni siquiera que hayan 3 cruces de bacterias, es material fecal, ¿sí? Tenemos que pensar como médicos, o sea, pensemos, si yo me corto y me revuelco en material fecal, casi seguro voy a tener una infección, porque las heces per se tienen bacterias. Ponemos la microbiota normal del aparato digestivo, principalmente en su parte baja. Tenemos E. coli abundantemente y como parte de la microbiota normal. Entonces, bacterias, 2 o 3 cruces no me estresan, a menos que las heces en su aspecto sea diarreico. Ahí ya tengo que pensar en otras cosas, ¿ya? Bacterias como tal no nos va a estresar en este momento, pero por supuesto que sí hay un momento de la vida donde debemos de ponerle ojo a esa cantidad de bacterias, donde tener más de 2 cruces debería de llamar la atención, y es en los primeros 6 meses de vida. Los primeros 6 meses de vida, recordemos que el paciente está empezando a formar su microbiota normal, casi todo lo que consume un individuo en los primeros 6 meses de vida es material estéril. Entonces, más de 2 cruces sí nos debe de llamar la atención en pacientes menores de 6 meses. Leucocitos y eritrocitos no deberían haber. También el laboratorio debería de reportarlos en
cantidad por campo. Lo mismo, tiene que observar todo el frotis de heces y luego establecer 10 campos. Creo que hay alguien que se le activó el micrófono, por favor. Bueno, tenemos levaduras, lo mismo, no deberían haber. No lo vamos a asociar con ningún alimento, por más que me digan, pero es que como consume mucho pan, es posible que tenga muchas levaduras. No, porque recordemos que estas levaduras son totalmente desnaturalizadas por efecto del calor a la hora de hornear el pan, entonces no debería haber levaduras. Lo vamos a asociar principalmente con algo fúngico. Y parásitos no deberían haber, aunque fueran comensales, fueran comensales. Si el paciente tiene parásitos comensales, queda la duda si se trata o no se trata. Yo creería que sí hay que tratarlo, pero más que tratarlo, cuando son parásitos comensales, es establecer que hay contaminación fecal oral, ¿sí? Y si hay contaminación fecal oral, es posible que en este momento yo tenga parásitos comensales, parásitos que no me van a hacer ningún daño, pero si hay contaminación fecal oral, puedo hablar después de parásitos que sí pueden ser patógenos. Tengo que hablar de enfermedades virales que puedo adquirir por contaminación fecal. Puedo hablar de enfermedades bacterianas por contaminación fecal, y entonces ese círculo hay que romperlo. Entonces no deberíamos de tener ningún tipo de parásitos, sea comensal o no. Bueno, por cuestiones de aprendizaje, como les digo, no quise tocar el análisis de hematología, porque la verdad es que para eso sí necesitaríamos cuando menos un par de horas para entender los 21 parámetros. Entonces lo dejo aquí. El examen de heces, a lo que le tenemos que poner ojo es a la presencia de leucocitos, eritrocitos y parásitos. Si no tenemos parásitos, si tenemos un paciente diarreico, habrá que investigar qué es lo que está causando esa diarrea. Podemos tener diarreas por sobrepresencia de grasas, ¿sí? Una esteatorrea. Entonces, el paciente está diarreico, ¿cómo se le va a quitar esa diarrea? Pues, moderando el consumo de grasas. Presencia de jabones, permítame. Si tenemos bacterias y diarrea, insisto, habrá que cultivar las dos bacterias que vamos a asociar principalmente con infecciones de tracto gastrointestinales, Shigella y Salmonella, las que les tenemos que poner ojo per se. Recordemos que E. coli, bacteria, E. coli, que me la reportaran en un coprocultivo, solo me la van a reportar en pacientes menores de 6 meses. De lo contrario, E. coli es parte de la microbiota normal. E insisto, si hay presencia de levaduras, habrá que ir a investigar si el paciente está padeciendo alguna infección fúngica. Bueno, les dejo esta cita. Lo que los ojos no ven, la mente no conoce. Y la mente no conoce, no existe. Entonces, lo mismo que les dije al principio de la charla, los felicito por estar utilizando su tiempo libre en tratar de mejorar sus conocimientos para enfrentarse al hospital, y pues cualquier cosa, pues quedo a las órdenes de ustedes. Ahí está mi correo electrónico, me pueden escribir sin ningún problema, y pues cualquier duda en cualquier aspecto, pues, y si los puedo apoyar, con mucho gusto. Muchísimas gracias, licenciado. Sin duda, pues ha sido una tarde donde se compartieron esos dos temas de interpretación de examen de heces y de orina, y pues no dudamos de que en una ocasión futura pues nos pueda apoyar para este examen de hematología. Entonces, también agradecer a los participantes pues que se unieron y nos acompañaron pues en aprender juntos. Así, saludos a todos los que nos ven desde fuera del país. Tenemos a varios participantes desde México, tenemos algunos de Bolivia y de Argentina. Muchísimas gracias. Y pues así, a nivel nacional, a los del CUM, de CUNSAB, de la región de Occidente, también tenemos a varios que nos acompañan, y pues estamos muy agradecidos.
Y pues, como les dije el día lunes, Asocem Cunori tiene abiertas las puertas. Si ustedes quieren ser miembros de nuestra asociación, pueden contactarnos en Asocem Cunori en Facebook y en Instagram. Bueno, sin más preámbulo, dejo el uso de la palabra a Sharon Díaz. Bueno, a todos los participantes queremos recordarles que la palabra clave de la asistencia de hoy es laboratorio. Repito otra vez, la palabra clave del día de hoy es laboratorio. Y también recordarles que para todos que quieran querer su certificado, deben tener al menos la asistencia de 2 de las 3 charlas que tuvimos esta semana. Quiero dejar un poco de tiempo para que los participantes puedan ir colocando en el chat de Zoom sus dudas. Si hubiera alguna para poder leerse al licenciado, por favor. Bueno, si no hay ninguna duda de los participantes, queríamos pedirle de parte del comité si todos pudieran, por favor, encender sus cámaras para que tengamos una foto de esta actividad. Licenciado, disculpe, ¿nos haría el favor de poder quitar las diapositivas, por favor? Con mucho gusto. Ya está. Bueno, muchísimas gracias, licenciado, por estar en esta actividad. Le cedo la palabra a mi compañero Alejandro. Bueno, gracias, licenciado, por el tiempo que nos dio a cada uno de nosotros y por habernos impartido esta charla. Estamos seguros de que cada uno de los participantes enriqueció sus conocimientos y pues como muestra de nuestro agradecimiento por su apoyo, como comité preparamos este diploma para usted, el cual se lo voy a leer acá enfrente de todos y dice: Asociación Científica de Estudiantes de Medicina, Asocem Cunori, por medio del Comité SCOMI, otorga a licenciado Álvaro Bernardo Patzán Mijangos por su excelente ponencia y gran colaboración en la Semana Médica con el webinar Interpretación de Pruebas de Laboratorio, llevado a cabo el 24 de noviembre de 2021, firmado por la presidenta de Asocem, Melanie Hernández, y el local SCOMI, Jonathan López. Licenciado, gracias por su tiempo y pues los esperamos el día viernes con la ponencia de cómo leer una radiografía de tórax y pues gracias a cada uno de ustedes y buenas noches. Bueno, gracias también a ustedes por haberme tomado en cuenta, jóvenes. Igual, insisto, quedo ahí en comunicación con ustedes siempre, y en lo que yo les pueda servir, pues con mucho gusto. Que tengan feliz noche y pues gracias por haberme invitado.